Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar en el primer ejercicio complementario del curso de transferencia de calor e inglés del módulo. En este ejercicio complementario vamos a resolver lo que nos pide este enunciado. ¿Sí? Primero vamos a ver qué es lo que está escrito ahí. Dice: el techo de una casa consta de una losa de concreto que tiene una conductividad térmica de 2 watts sobre metro por grado Celsius. ¿Sí? Sería la losa del techo de esa casa que vamos a analizar. Tiene 15 centímetros de espesor, tiene 15 metros de ancho y 20 metros de largo, como se ve en la imagen. Los coeficientes convectivos de transferencia de calor sobre la superficie superior e inferior de este techo van a ser de 5 y 12 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, respectivamente. Nos menciona que en una noche clara de invierno se informa que el aire ambiente está a 10 grados. Un día por la noche, un día normal, el aire en el exterior está a 10 grados Celsius. En tanto que la temperatura nocturna del cielo es de 100 Kelvin, ¿sí? La temperatura del cielo es como la temperatura de los alrededores, esa temperatura del cielo a la que se refiere. La casa y las superficies interiores de la pared se mantienen a una temperatura constante. En el interior de la habitación o de la casa va a estar a una temperatura constante de 20 grados Celsius. La emisividad de las superficies del techo de concreto es de 0.9. La emisividad es como la capacidad que tiene en este caso el material, el concreto, para emitir radiación térmica, ¿sí? Cada material va a tener un valor de emisividad diferente, en este caso es de 0.9. Si se consideran las transferencias de calor por radiación, por convección, tenemos que determinar la razón de transferencia de calor a través del techo. O sea que vamos a sacar la parte de la transferencia de calor aquí en el techo, cuánto está generando de transferencia de calor, y aparte vamos a determinar las temperaturas de la superficie interior y también la exterior, ¿sí? Vamos a determinar la temperatura de la parte interior por dentro de la casa y la parte exterior, ¿sí? En qué temperatura se encuentran esas superficies. Y finalmente nos dice que si la casa se calienta mediante el uso de calentones o quemando gas natural, el, el cual tiene una eficiencia del 80%, y el precio de este gas es 1.20 dólares por TERM. TERM es una unidad de medida de contenido energético, ¿sí? Que se utiliza en el sistema inglés. Nos da la equivalencia en joules, ¿sí? Dice que un TERM es 105.500 kilojoules de contenido de energía, y nos pide determinar el dinero perdido a través del techo durante un periodo de 14 horas, ¿sí? Bueno, primero vamos a sacar lo que es la parte de la transferencia de calor, ¿sí? Para eso, pues vamos a ver primero los datos que nos están dando en el ejercicio, ¿sí? Por ahí nos mencionan las propiedades principalmente, nos dice la conductividad del material, la conductividad térmica del concreto, nos dice que es de 2 watts sobre metro grado Celsius. También nos dice el coeficiente convectivo, ¿sí? Que sería el valor de H, sería el valor que nosotros vamos a necesitar para poder emplear la ecuación de Newton para calcular la parte de la transferencia de calor por convección. Si no lo conociéramos, tendríamos que calcular ese valor de H, que es lo que ustedes van a trabajar o van a determinar a partir de los materiales que seleccionen en su caso de estudio, ¿sí? En este caso tenemos uno para el interior y tenemos otro para el exterior, ¿sí? Ya nos los está dando. El H del interior nos dice que son 5 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, y el otro de 12 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, ¿sí? Las otras que nos dice es la temperatura del cielo, que sería la del ambiente que está rodeando los alrededores cercanos a la casa.
la temperatura del aire sería el aire que está circulando cerca de la casa, ahí que pega con las paredes. ¿Qué más nos da? La temperatura del interior y la emisividad que ya habíamos dicho. La emisividad es una letra E y es de 0.9, ¿sí? En ambas superficies. Lo que vamos a hacer aquí es plantear el problema. Para eso, por ahí también les había compartido yo, bueno, les compartimos una guía de estudio donde ustedes podían ver las ecuaciones que se utilizan tanto para la conducción de calor como para la convección de calor. Si se fijan, aquí está la H, la A pues sería el área de la superficie que vamos a estar analizando, y estas serían las temperaturas que están en contacto con esa área, ¿sí? De análisis. Y pues también debería de estar por aquí la de la radiación. No sé si ya le dieron una leidita, si no se la dan. Y aquí viene otra variable que es esta sigma, que es la constante de Stefan-Boltzmann, igual el área de superficie, igual las diferencias de temperaturas. Ahorita las vamos a aplicar esas ecuaciones para poder solucionar este ejercicio, ¿sale? Ok. Por simplicidad vamos a trabajar este análisis como si estuviera estacionario, pues que esas condiciones de trabajo pues no estuvieran variando en el tiempo, ¿sí? Vamos a calcularlo de esa manera para simplificarlo un poco. Y para eso vamos a tener entonces que la transferencia de calor va a ser igual va a ser igual en tres casos, pues. Esa transferencia de calor debe ser la misma que la transferencia de calor que hay de la habitación al techo. Y debe de ser igual a la transferencia de calor que hay en el techo. Igual a la transferencia de calor que hay, perdón, entre el techo y los alrededores. ¿Sí? Esta primera, me refiero a que aquí va a haber radiación más convección. En esta va a ser por conducción y en esta va a ser por radiación más convección. ¿Sí? Si las enumeramos estas tres, podemos analizar cada una de estas ecuaciones. O vamos a generar pues una ecuación para cada una, un balance de energía para cada uno de estos casos, ¿sí? Entre la transferencia que hay de la habitación al techo, la transferencia que hay del techo al exterior y la transferencia que hay del techo a los alrededores, ¿sí? La de conducción es la radiación que está recibiendo, pues, cómo se comporta, pues, ese flujo de calor solo por conducción. Ok, entonces, primero vamos a hacer la de habitación-techo. Habitación-techo. Y vamos a tener la Q, que va a ser igual a el coeficiente convectivo interior por el área del techo por la temperatura de la habitación menos la temperatura de la superficie interior, ¿sí? Esas serían mis dos diferencias de temperatura. Si recuerdan en la ecuación, aquí estoy analizando la parte de convección, ¿sí? Todo esto es para analizar la parte de convección. A esto le debo de sumar yo la parte de radiación. La parte de radiación, si recuerdan, era la parte de la emisividad por el área del techo, por la constante de Stefan-Boltzmann, igual por las diferencias de temperaturas. Igual va a ser la temperatura de la habitación
elevado a la 4 menos la temperatura de la superficie en el interior elevada a la cuarta, ¿sí? Igual estaba la 4. Y esta parte es el análisis por radiación. Ya que hago ese análisis, ya puedo sustituir valores y me va a quedar algo similar a lo que voy a poner a continuación. Sí, aquí van a ser 5 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Aquí pues va a ser el área, tenemos que era 15 por 20, van a ser 300 metros cuadrados. La temperatura de la habitación dijimos que eran 20 grados. Perdón, aquí. Menos, esta no la conocemos, ¿sí? Es una de las que no conocemos, es una de las que nos está pidiendo el enunciado. Sí, esta tampoco la conocemos, sería la misma. La ecuación nos va a quedar en función de esa variable. Ok, y vamos en esta parte. 20 menos la temperatura de la superficie interior, ¿sí? Aquí más el 0.9, que es lo de la emisividad. Aquí quedamos que era 300 metros cuadrados. La constante de Stefan-Boltzmann, que es de 5.67 por 10 a la menos 8. Son watts sobre metros cuadrados. Kelvin a la 4. Ok. Y ahí pues todavía falta multiplicar por las temperaturas. La que sí conocemos sería la de la habitación, que serían los 20 grados a la cuarta. Pero se fijan, aquí está en Kelvin, entonces hay que hacer la conversión. Serían 20 más 273 Kelvin a la cuarta. Y eso menos temperatura de la superficie interior más 273 Kelvin a la cuarta, ¿sí? Entonces de ahí tendríamos que resolver esta ecuación y nos va a quedar en función de la temperatura de la superficie interior, ¿sí? Ahora voy a plantear la otra ecuación, que es para cuando tenemos la conducción solamente en el techo. Conducción en el techo. Ahí vamos a plantear la ecuación. Si recuerdan, la ecuación para la transferencia de valor por conducción se saca a partir de la ley de Fourier, y aquí va la parte de la conductividad, ¿sí? La conductividad por el área por la diferencia de temperaturas, que en este caso sería la temperatura de la superficie interior menos la temperatura de la superficie exterior, ¿sí? Y todo eso sobre esta L sería el espesor del techo, que es el que vamos a estar analizando. Ok, aquí ya conocemos los valores de K, y el valor de K es de 2 watts sobre metro grado Celsius. El área quedamos que era 300 metros cuadrados. Y acá, pues no conocemos las temperaturas. Igual esta ecuación nos va a quedar en función de ambas temperaturas, de la superficie interior y de la superficie exterior, ¿sí? Temperatura superficie interior menos temperatura superficie exterior. Me refiero al techo. Igual aquí sería el espesor del techo, ¿sí? Los 15 centímetros.
Entonces ahí ya también me quedaría esta ecuación y la de arriba también en función de las temperaturas de superficie, ¿ok? Y me faltaría plantear la tercera, que es el análisis entre el techo y los alrededores. Y aquí entre el techo y los alrededores, quedábamos que íbamos a hacerlo por convección más radiación, ¿sí? Ok. Y aquí, pues tenemos que esta ecuación, la parte de transferencia de calor, aquí ya se usa lo que es el coeficiente convectivo. Va a haber uno para el exterior, como habíamos visto anteriormente. Va multiplicado por el área también y por las diferencias de temperatura, que sería la temperatura de la superficie en el exterior, sería la temperatura más próxima al techo, es la de la superficie, menos la temperatura de los alrededores. ¿Sí? Más, eso sería para la parte de, sería para la parte de convección. Si le sumamos la parte de radiación, viene la emisividad por el área, por la constante de Stefan Boltzmann, igual por la diferencia de temperaturas de la superficie exterior a la cuarta, menos la temperatura del aire a la cuarta, ¿sí? Y esto sería ya para la parte de la radiación. Igual aquí tienen que sustituir y les va a quedar aquí el resultado en función de la temperatura de la superficie exterior, ¿sí? Si sustituyo me va a quedar 12 watts sobre metro cuadrado grados Celsius por 300 metros cuadrados por la temperatura de la superficie exterior menos la temperatura de los alrededores, que es de 10 grados Celsius. Es la temperatura del aire que está ahí cerca. Si recuerdan en el diagrama, perdón, aquí no va esto. Y a eso le sumamos la parte de la emisividad de 0.9 por el área, que son 300 metros cuadrados, por la temperatura exterior a la cuarta. Perdón, aquí me faltó la constante de Stefan Boltzmann. La voy a dejar expresada para que no me abarque tanto espacio. Ya saben que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. ¿Sí? Entonces la constante de Stefan Boltzmann. Y ahora sí, por las temperaturas. La temperatura de la superficie exterior más 273 Kelvin a la cuarta. Y a eso le vamos a sumar, perdón, le vamos a restar los 100 Kelvin, que sería esa temperatura del aire o del ambiente, pues, 100 Kelvin a la cuarta. Cierro corchete. Igual aquí me va a quedar en términos de la... Me van a quedar tres ecuaciones, pues. La primera me va a quedar... mi primera ecuación sería esta.
la segunda sería esta y la tercera sería esta, ¿sí? La primera ecuación me va a quedar en función de la temperatura de superficie interior. Esta me va a quedar en función de la temperatura de la superficie interior y de la temperatura de la superficie exterior, ¿sí? Y la de abajo me va a quedar en función de la temperatura de la superficie exterior. Entonces, ahorita por tiempo y para que el video no se haga tan largo, no voy a resolver el sistema de ecuaciones, solamente les voy a poner los resultados. Ustedes lo pueden hacer en su casa para corroborar los datos, ¿sale? Entonces, si armo mi sistema de ecuaciones y lo resuelvo, voy a poder calcular la parte que es la... ponemos aquí, resolviendo el sistema de ecuaciones. Obtengo la parte de Q que nos pedían, la temperatura de la superficie interior y la temperatura de la superficie exterior, ¿sí? A mí me dio una Q de 37.4 kilowatts. La temperatura en la superficie interior es de 7.3 grados Celsius y en la superficie exterior de menos 2.1 grados Celsius, ¿sí? Les repito, esto ustedes lo pueden analizar con calma y corroborar que estén correctos estos resultados, ¿sí? Eso sería para el inciso A de nuestro problema, que era donde nos pedía esas tres cosas. El inciso B, si recuerdan, está ahí, nos pide la parte de los costos, ¿sí? La parte de los costos nos dice que cantidad de gas consumido en 14 horas. De gas utilizado en un periodo de 14 horas, ¿sí? Pues como calientan la casa con gas, pues están quemando el combustible, ¿sí? Entonces vamos a sacar la cantidad de gas consumido, ¿sí? La cantidad de gas consumido debería de ser igual a, pongo la Q pues porque tiene un contenido energético, va a ser la Q total. Aquí lo voy a dividir entre 0.8 porque nos decía que tenía una eficiencia del 80%. Esta Q total que estoy yo generando, pues, o está saliendo de la casa, se supone que sería igual a la cantidad de gas consumido. Pero como nos dice que ese análisis pues lo hicimos estacionario en un instante de tiempo, ahora nos pide que lo hagamos para 14 horas, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar esa Q que calculamos previamente por un periodo de tiempo y lo vamos a dividir entre la eficiencia, ¿sí? Entonces aquí sería los 37.4 kilowatts por el periodo de tiempo que serían 14 horas. En esas 14 horas, bueno, aquí lo voy a hacer así porque los kilowatts son kilojoules por segundo, ¿sí? Si son kilojoules por segundo, bueno, los watts son joules por segundo. Acá para poder trabajar las unidades, estas 14 horas, pues hay que pasarlas a segundos, ¿sí? 0.80, resuelvo esa parte y me va a quedar
Perdón, me faltaba una cosa. Si recuerdan por ahí también en el enunciado está otro datito, ¿sí? Ya se me andaba pasando. Déjenme ponérselos de otro color. Por ahí les mencionan que las unidades que está manejando son las termias, ¿sí? Las termias les da una equivalencia de una termia de que son 105.500 kilojoules. Sí, es una unidad inglesa que se utiliza para medir la capacidad energética, ¿sí? En este caso, pues del gas. Eh, a nosotros vamos a hacer la conversión para ver lo que se está gastando, ¿sí? Lo vamos a convertir a termias. Entonces eso lo vamos a multiplicar por las termias. Perdón, estaba de otro color. Hay que multiplicarlo por lo que equivale a una termia. Son 105.500 kilojoules. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya vamos a poder sacar la cantidad de gas consumido. Perdón, aquí le puse kilojoules y le debía haber puesto termias. Es que queremos sacar esa cantidad de gas que se está consumiendo en esa unidad de medida para poder hacer el análisis costo-beneficio, ¿sí? A eso equivale. 105.000 termias equivale a, perdón, una termia equivale a 105.000, lo tengo al revés, kilojoules. Aquí va una termia, son 105.500 kilojoules para que se cancele esa parte y ya nos quede la parte de gas consumido. Entonces ahí nos va a quedar que son bueno, me quedó que son de 22.4 termias, lo que se está consumiendo en 14 horas. Y para poder sacar lo que estamos gastando, que sería el costo en 14 horas en este periodo de 14 horas, ¿qué es lo que nos pide el inciso? Vamos a multiplicar la cantidad de gas consumido por el costo que tiene, que nos dice que son de 0.60 dólares por termia. ¿Sí? Ahí pues vamos a obtener el precio de estar quemando combustible esas 14 horas. ¿Sí? Aquí pues sabemos que aquí son 22.4 termias y vamos a multiplicar por 0.60 dólares por termia. A ver, déjenme hacer eso. 22.4 por 0.6. Nos va a quedar de 13.44 dólares. Sí, lo que van a estar gastando estas 14 horas. Pues con eso acabamos este ejercicio, jóvenes. Espero que les haya servido.